Bien, comenzamos en... Sí, ya estamos. Un saludo para todos. Estamos conectados. Gerardo, Marco Antonio, Juan Manuel, Heinz Dima y Sergio también están. Bueno, compañeros, ¿cómo están? Buenas noches a todos los asistentes. Vamos a comenzar con este conversatorio extraordinario titulado Estado de guerra entre Israel versus el mundo islámico y cotejar estas posibles consecuencias sobre el planeta, sobre la economía mundial y bueno, cómo podría llegar a afectarnos. En principio quisiera decir que el tema podría ser para muchos, como lo han anticipado, muy alejado de nuestra realidad y sin embargo en esta realidad que algunos aceptan como ya una sola globalización. Hay tesis sobre eh, la aldea planetaria, la interconexión y todo eso. Bueno, eso no es solamente, no solamente debería operar cuando a uno le da la gana de activar eso, sino también hay que estar, es como en un compromiso de pareja, en las buenas y en las malas. No porque la realidad te esté anunciando cosas que a ti no te gustan, apagas o te desconectas o directamente bloqueas el contacto que te está tratando de dar unas buenas nuevas que no son tan buenas, son al revés, son malas, aires de guerra y demás. Y eso nos lleva a una pregunta, bueno, ¿y qué vela nosotros tocamos en este entierro? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué, ¿Qué vale de algo nuestra reflexión o nuestra palabra como solamente un agente periférico? Algunos lo llaman un solamente estado aparente que ni siquiera ha encontrado su identidad. ¿Cómo puede, a partir de esto que llamamos los conversatorios, incidir en algo de esta gran política mundial donde pues se están agarrando no con cariño ni con flores, sino directamente con misiles? No sé si alguien podría entrar en un estado de negación y decir, no, eso es una realidad, eso es como que el hombre llegó a la luna pero nunca fue, es un relato que no nos viene ni nos va. ¿Será tan así? ¿O es que se trata también de acá de construir conciencia crítica? Porque si se supone estamos trabajando en lo que es la dimensión filosófica, ¿no es acaso sujeto de pensamiento también parte esta de una realidad toda, la realidad internacional y lo que pueda suceder, las posibles consecuencias? Anticipo que justamente no tener esta conciencia, por un lado, geopolítica, crítica y de política, mirando hacia afuera y mirando desde afuera también, midiendo la posición interna de lo que es el país boliviano, es que nos ha ido en la revolución del 52. La revolución del 52, más allá de todos aquellos logros que supuestamente eran en beneficio y han traído, bueno, ya un nuevo desarrollo, la marcha hacia el oriente, nacionalización de las minas, reforma agraria y demás, también nos ha pescado en una disyuntiva. Muchos indican de que fue la última oportunidad para Bolivia que se integre a lo que era el nuevo, para esos momentos se llama el denominado nuevo orden mundial bipolar de las dos potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial. Pero quien no tuvo una lectura de eso se conformó con solamente decir que Paz Estenssoro sea presidente y ya continuamos con la vida local y lo demás que se puede ser omitido. Pero en estos momentos de supuesta globalización, de supuesta educación interconectada, de supuesta comunicación sin límites, no creo que estemos con esa misma
¿qué le vamos a llamar? Con ese mismo discurso, con ese mismo pensamiento, con esa misma subjetividad. Habría que por eso comenzar a desarrollar desde nosotros, y esto no significa que ya mañana vayamos y nos pintemos de los colores de Irán o al revés, nos pintemos de los colores de USA y vayamos a la embajada de tal a hacer protestas. No se trata de eso, sino de comenzar a desarrollar esto que le he venido a llamar una conciencia crítica y tener una posición propia que no sea solamente la de la mera indiferencia, porque de algún lado hay que comenzar. No sé si de estas otras partes del mundo, cuando acá ocurren cosas como un golpe de Estado, un fraude o el caso Zúñiga o algo, no sé si nos miran con esos mismos ojos de indiferencia con que nosotros ahora quizás tengamos muchos, o ese desprendimiento sin sentimiento. Por algún lado hay que comenzar y es también motivo de que estos conversatorios continúen adelante. Sería, pero esa una introducción para ver cuáles son esas posibilidades o directamente ya hemos perdido. Va a notar que hay vínculos, educación de los hijos, relaciones de familia, ahí se va, es como dicen, en las pequeñas cosas y en los detalles, ahí es que se nota, no sé lo que ver, no, ya no tiene que ser. Sería, pero esta una introducción. Y también acabando de que quien se ponga al margen sugiriendo pues que nada tiene que ver, que solamente le importa un poco su mundillo individual y nada más, está un poco incluso yendo en contra de lo que son los principios filosóficos. ¿No es acaso uno de los principios filosóficos el pensar la realidad? Y si luego dice, la realidad es solamente mi mundo, mi individualidad, y ya, bueno, se es parte, pero tú vives, tú transas, interactúas con otras subjetividades, y entre nosotros ya así a nivel regional y luego a nivel mundial. No hay cómo negar eso. Por eso de nuevo recalcaba con este espíritu de son las potencias mundiales, necesitamos construir una voz propia para ir también midiendo entre posiciones, no solo a nivel universitario, sino a nivel local y a nivel... ¿Qué están diciendo los otros países acerca de esto? ¿Hay una organización o solamente les está valiendo poco? Bueno, esa sería una transmisión. Adelante, adelante. Bueno, en primer lugar quería mencionar sobre la situación que estamos en la actualidad y en qué momento estamos tal vez atravesando. Y aquí en primer lugar quisiera hacer énfasis en un punto, que de dónde viene todo este conflicto actual, porque parecería que es algo bastante alejado, bastante fuera de la órbita nuestra y parecería que sí, que muchos de nosotros no tienen una idea sólida sobre este conflicto. Mayormente la respuesta a esto solo se debe a situaciones que actualmente podríamos comprender que vienen desde nuestro sesgo ideológico. Pensamos que tal vez los Estados Unidos está cometiendo una intromisión, una violación tal vez de tratados referentes a la guerra, al no tener los permisos adecuados en el Senado, al simplemente omitir cualquier tipo de reglamentación internacional. Y por el otro lado, también vemos que hay un segmento potente, un miedo el miedo a lo nuclear, aquel eje que estaba en la Guerra Fría, parecería que ha regresado. Entonces, bajo estas perspectivas, nosotros creo que nos encontramos en un- una incógnita, algo que
aparentemente es algo simple, es algo sencillo de entenderlo, pero que tiene un trasfondo tan antiguo, tan largo, que da pereza para el ciudadano común tratar de entenderle los fundamentos más profundos y simplemente vamos a las razones más superficiales. Y en respuesta a eso, voy a tratar de hacer una pequeña introducción, tal vez bastante breve, desde mi punto de vista, de cómo comenzaría este conflicto. Y yo, bajo mi perspectiva, acusaría en primer lugar a los órganos internacionales que han tratado de crear el Estado de Israel a partir del 48 y a partir de ahí simplemente han tratado de tapar un conflicto que nunca ha tenido una solución, siempre ha estado presente. En el 48 específicamente es cuando la ONU termina creando el, el Estado de Israel por mayormente una, una restauración o una forma de retribuir aquel sufrimiento que había tenido el judío en la Segunda Guerra Mundial. Bastante interesante que muchas de estas primeras resoluciones de la ONU se derivan a este conflicto de la Segunda Guerra Mundial, como siempre. Entonces, a partir de aquí, en el nacimiento de la ONU, en sus primeros años, termina dando los instrumentos jurídicos para la creación del Estado de Israel, omitiendo completamente el trasfondo, la lucha histórica de ambos segmentos que tenían una visión religiosa que era la que los dividía, y a partir de esa arbitraria composición de un Estado que se deriva en los primeros intentos de configurar ya jurídicamente este Estado que sea reconocido bajo los órganos supranacionales, una de las razones, por ejemplo, que utiliza la ONU es invocar a la Convención de Montevideo, quien daba cuatro razones para la creación de un Estado, que eran las más simples y más tradicionales dentro de la teoría política, que era la población, territorio y gobierno, pero la cuarta característica que va a colocar la ONU es la capacidad de tener relaciones entre distintos estados. O sea que tenía que estar reconocido e inmerso dentro de un aparato jurídico para que éste tenga un reconocimiento. Entonces, para ese instante y ese momento, termina la ONU creando y entendiendo de que Israel cumplía estos requisitos y termina dando la titularidad a Israel de una manera muy arbitraria. Entonces, a partir de acá se configura un conflicto que hasta la actualidad no tiene una solución. El conflicto de Irán con Israel simplemente es fruto de esto. Porque realmente la ONU ha sido arbitraria en todos momentos. Actualmente sigue siendo un órgano incompetente que no ha podido canalizar realmente las verdaderas necesidades que podrían tener, porque es un conflicto que no tiene solución jurídica, es un conflicto que escapa al pensamiento jurídico moderno y simplemente escapa a la noción del Estado moderno que actualmente nosotros lo entendemos desde el derecho internacional. Entonces, a partir de esta visión más positivista que va a tener las normativas, terminan creando este actual problema y obviamente no terminan dando las soluciones adecuadas. Y bajo este contexto, simplemente yo considero y pregunto, ¿cuántos de nosotros realmente estamos predispuestos a tratar de entender un contexto jurídico que ni siquiera los mayores órganos de regulación internacional han podido? Para mí que no podemos, simplemente estamos inmersos dentro de una muy enorme nube de incertidumbre y simplemente tenemos que aferrarnos a nuestras visiones políticas y tratar de comprender mayormente este conflicto sin solución. El bombardeo que ha ocurrido ayer para mí, que no solo se define ya en el campo dentro de la guerra misma, sino que, y aquí quisiera rescatar una pequeña obra que tiene Baudrillard que se llama La Guerra del Golfo no tuvo lugar, que es una pequeña obra que tiene donde divide en tres segmentos su libro, un previo, un actual y un posterior, en los cuales define que en cada momento y en cada segmento de la Guerra del Golfo, que es un conflicto relativamente